Y bueno amigos, estamos aquí para el segundo video del día. Es muy probable que tengamos 3 videos en este canal el día de hoy. Ya les comenté en el otro video el por qué estoy mirando así por el tema de la pantalla esta que me tiene bastante aburrido y no hay dónde colocarla porque es también bastante grande, que en realidad es un televisor que he convertido de monitor. Y bueno, no vayan a pensar que estoy absolutamente loco, estoy viendo que esté saliendo bien y mientras hablo con ustedes vamos a reaccionar. Por supuesto, lo de siempre, algunos clips que me han quedado del día de ayer tras esa victoria importante del Real Madrid ante el Sevilla. Ya en el canal de seguramente tendrás publicado un video en el que repasamos algunas situaciones que ha dejado esta polémica de partido entre Real Madrid y Sevilla, en el que yo me vi bastante alterado. También José Luis Sánchez, somos el mismo equipo, bro, defendiendo a nuestro Real Madrid, porque es que es increíble que el Real Madrid sale perjudicado ayer por el arbitraje y estén hablando de una polémica absolutamente increíble. Y también repasamos cómo Teleroures manipula absolutamente las imágenes del VAR para que el Barça todo el tiempo parezca la víctima. Pero bueno, ya eso ustedes tendrán la responsabilidad, o mejor dicho, tendrán ustedes la decisión de verla o no. Y pues básicamente ahí tienen esa información según mi parte. Vamos a ir calentito. De último, vamos a escuchar algo de ESPN que ya ayer repasamos, algo asqueroso de un periodista de ESPN, pero lo de hoy también es sumamente asqueroso. El Barack Feber es que definitivamente se soltó el moño, se quitó la careta definitivamente. Le respeto o le reconozco eso de que se haya quitado la careta de una vez por todas, pero es que tampoco hay límites, mejor dicho, que no se deben exceder. Quiero que empecemos viendo este video porque me causó muchísima curiosidad, seguramente a muchos de ustedes también, pero creo que habla perfectamente de lo que ha sido el partido, el arbitraje del partido de ayer, fíjense. Imagínense ustedes lo que estamos viendo. Sergio Ramos intentando calmar a Toni Kroos. Es un clip bastante corto, por eso no puedo colocarles más. Pero es que me pareció absolutamente absurdo e increíble. Eso jamás pensé verlo en la vida. Es lo que les estaba diciendo y lo comenté. Yo puse el clip de Kroos, la molestia de Kroos por el cual termina amonestado. Y dije, ¿cómo es posible? O sea, imagínense ustedes la gravedad de la situación que tiene que estar ocurriendo para que Toni Kroos, un tipo tan sensato, con esa sabiduría, esa capacidad para afrontar cosas, haya actuado de esta manera. Es que es una vergüenza pocas veces vista. Quiero que ahora escuchemos al héroe del partido del día de ayer, don Luquita Modric. Celebró ese gol como si se tratase de su último gol en el club. Fue un momento difícil cuando lo vi así, que sus compañeros le cargaron. Parecía, daba la sensación de despedida. Y bueno, básicamente esto es lo que ha dicho Luquita, quien vamos a llevar en nuestro corazón de por vida. Madrid marcando y decidiendo el partido más allá del minuto 80. ¿Qué demuestra el Real Madrid en momentos y situaciones así? Bueno, lo de siempre, que seguimos hasta final, que nunca nos rendimos. Hemos mostrado muchas veces que jugamos hasta final y esto es gente de Real Madrid y hay que seguir así. Aunque nos gustaría arreglarlo antes, pero bueno, a veces toca así y es un sabor más dulce, seguro. Ya por último, Bueno, mira que aclara que les gustaría que se resolvieran los partidos antes. Seguramente a nosotros también en este punto de nuestras vidas, los que tal vez ya no somos tan jóvenes y los que hemos vivido, por ejemplo, la Champions de la remontada, la de Lisboa, que para mí fue mi primer gran partido de fútbol que vi del Real Madrid. Es que entre ese y el del Manchester City, siempre voy a elegir la final de Lisboa porque para mí fue la primera vez que vi al Madrid ganar la Champions. Estaba yo muy joven todavía, tendría, ¿qué te puedo decir? 18 años, 17 años, algo así. Y para mí fue algo realmente impresionante. Pero bueno, bien por Luquita Modric. Lo único cierto es que si se termina marchando o no, Luka Modric ha quedado como una de las leyendas más importantes de esta generación de futbolistas tan gigantes que poco a poco va dejando la huella por donde han pasado. Quiero que veamos este clip de Ancelotti en el que vamos a verle justo después de que finalice el partido. Ya vamos a repasar algo de una pregunta que le han hecho sobre Arda Güler y como que no le ha gustado mucho la pregunta, pero fíjense en esto. Sigue Álvaro, le están haciendo falta, sigue Álvaro, madre mía, se ha marchado de 3 y pita la falta. Que pita la falta, bueno, ahí pitado al final y vean la celebración de Ancelotti, es que es de época. Pita la falta. Y pita la falta. Pita el... Increíble, de verdad, mira, me gustó mucho esta celebración, se vio tan real, tan, no sé,
tan como que alguien que se lo está viviendo. Ancelotti sabe que estábamos hablando, que está muy cerca de su retiro, al menos a nivel de clubes en lo más alto. Seguramente es que él ni se esperaba que fuera a sucederle esto a estas alturas de su carrera. Creo que lo está gestionando bastante bien. Creo que es más esta temporada que la anterior, aunque ahora es que vienen los retos buenos. Pero como les digo, Ancelotti está disfrutando como un niño pequeño con un juguetito nuevo y esto queda patente, además que lo está haciendo de manera excepcional. Yo que he sido muy crítico con Ancelotti es que muy pocas cosas que criticarle en lo que va de temporada. Lo que les decía en rueda de prensa, le preguntaron por Arda Güler y como que no le ha gustado mucho. Creo, alguien que me lo confirme, que la pregunta se la plantea Mario Cortegana, que parece que le ha cogido como una rabia a Mario Cortegana. Cada vez que le pregunta, le lanza un bendito dardo, el bendito Ancelotti al pobre Corteganita. Yo creo que lo ha estado confundiendo con otro, pero no tengo ni idea, pero que cada vez que puede le mata. Y fíjense en esto. De esto, de que siga sin contar sin minutos por una razón u otra. Tenía un pensamiento antes del gol de Modric y después del gol de Modric he cambiado mi pensamiento. Para el equipo era mejor tener en la banda para sustituir a Brahim un jugador más defensivo como Ceballos. No es tan complicado y no tengo que dar explicaciones de esto porque creo que él lo entiende muy bien. Ese no lo entiende, no pasa nada. Ahí está lo que les decía, me parece excesivo la respuesta de Ancelotti cuando se trata de Mario Cortegana. Incluso esto de Arda Güler es inexplicable, que haya tenido un jugador más defensivo. Es que, mire, yo les voy a decir una vaina y se va a escuchar feo, pero lo tengo que decir porque si no me voy a reventar por dentro. Lo siento muchísimo. Pero Dani Ceballos tiene suficiente con no amarrarse los cordones, o sea, los zapatos, amarrarse los cordones así cuando vaya a caminar se cae, porque es que de verdad no sé si es falta de confianza que está, la falta de continuidad, pero es que está en un nivel paupérrimo en sí, que no es un futbolista que siempre haya sido tan estrella y que, no sé, mira, yo esto de Arda Güler por Ceballos, es algo que no le voy a defender a Ancelotti, pero bueno, él está haciendo su trabajo de manera maravillosa y yo no voy venir aquí a caerle a palos por 10 minutos más o 10 minutos menos para Ceballos o para Arda Güler. Bien, vamos a ver este clip porque me causó bastante emoción. No sé si a ustedes les va a pasar lo mismo, que es a Sergio Ramos hablándose con sus ex compañeros. Creo que el Bernabéu se comportó frío ayer en muchos aspectos. Creo que, no sé, hay un cierto recelo con Sergio. Y ojo lo que les voy a decir a ustedes, poquitos madridistas que me siguen de tantos madridistas que hay en el mundo. Creo que Sergio Ramos es uno de los futbolistas más importantes de nuestra historia. Para mí el defensa más importante de nuestra historia. Seguramente condicionado por el hecho de no haber visto a otros futbolistas en otras épocas, pero para mí lo es. Y pues evidentemente creo que hay cierto recelo por las actitudes de Sergio que tampoco fueron del todo buenas, eso hay que dejarlo muy claro. Pero yo creo que aquel cabezazo de Sergio en Lisboa nos cambió mucho la realidad. No me quiero imaginar qué hubiera pasado si ese cabezazo de Sergio no entra. A lo mejor no estaríamos hablando de la misma historia. Entonces yo creo que hay que guardar un poquito más de respeto por este tipo de leyendas como Cristiano, Sergio, el mismo Gareth Bale, aunque creo que Gareth Bale en menor medida. Vamos a ver el clip que me estoy enredando. Táctica final para mantener las distancias. El Girona tiene que jugar mañana, pero el Barcelona ahora se ha puesto a 5 puntos. Sí, me impresionó bastante el cariño que ha transmitido con Lunin y con Brahim. Aquí pues con Nacho. El Madrid gana hoy. Mira Jesús, estamos viendo la imagen de Sergio Ramos que se estaba con Brahim, con Nacho pues normal, prácticamente toda la carrera juntos. Es un día muy emotivo, ¿no? Pero me impresionó lo de Brahim y no sé si habrán coincidido mucho en la selección. Y ha sido recibido por el público como se merece. Se le agradece evidentemente todo lo que hizo por este club. Hoy toca ganarle, evidentemente. Ahí un poquito frío con Rudiger. Sabemos que están tanto en el partido de ida como en el de vuelta han tenido una relación bastante complicada. Todo a nivel deportivo. Recuerden que el último partido tuvieron un encontronazo y todo. Y después sobre el final se vio una foto donde se estaban abrazando. Todo normal. Hoy es importante, decíamos, que gane el Real Madrid este partido frente a un Sevilla que ha mejorado bastante con Quique Sánchez Flores, que presenta un once quizá un poquito distinto a lo que podíamos haber esperado en un principio. Creo que con el único que no se saluda es con Tchouaméni, que se queda ya hablando como con un niño. Y cuántas veces habrá estado Sergio en ese túnel y habrá disfrutado de ese momento y ahora con otro escudo. Debe ser un momento complicado.
y que desde luego tiene mucho que ganar pensando en un empate, por ejemplo, aquí en el Santiago Bernabéu, que para ellos sería un buen resultado. El Sevilla lleva 4 partidos sin perder, 2 importaría a 0 ante Valencia y Atlético de Madrid. Ha mejorado con Quique, no olvidemos. Bueno, con Tony también hay cierto cariño ahí. Es su tercer entrenador la temporada. Pero fíjense que en un momento se saludó con Tchouaméni. Ahí viene Vini y Vini le busca. Siempre es un partido grande, es un rival al que hay que tener un respeto, hay que tenerlo en cuenta. Y evidentemente nada de confianza ante un equipo del de Quique que sale con más gente ofensiva de lo que yo pensaba. Con el Nesiri, el chaval Isaac. Mira lo que les decía, un Ocampo, cariño especial con Brahim. donde se desenvuelve, en fin. Un abrazo creo que bastante más potente de lo que seguramente con Vinicius. Me extrañó bastante, no sé ustedes qué opinan sobre eso, si piensan que es por el tema de la selección que compartieron en algún punto más tiempo. Pero bueno, bastante chévere. Sergio se ve que es un gran tipo y por supuesto una leyenda como futbolista. Creo que ayer también hace un partidazo, así que hablar de Sergio es hablar de un futbolista que cuando tiene que dar la cara la termina dando. Vamos a cerrar este video con esta, no sé, no voy a decir lo que estoy pensando porque me van a censurar el video, pero de verdad que yo creo que lo de ESPN, no sé si Florentino debería ir pensando en hacer algo porque es bastante vergonzoso, de verdad. Escuchemos. No, yo creo que en algún momento de la historia del reglamento, que va cambiando mucho. Este hombre que se parece a Buzz Lightyear le pregunta que si era fuera de juego. Eso era que no me salté la pregunta. Va haciendo matices a la hora de interpretarlo en cuanto al fuera de juego posicional. Sí que podría interpretarse en alguna edición pasada del reglamento que Rüdiger condiciona al defensa, ¿no? Que el defensa a la hora de rechazar en primera instancia está condicionado por la posición adelantada de Rüdiger y que eso habría sido suficiente para considerarlo un fuera de juego. Estoy hablando de ediciones pasadas. A mí me parece que, sabiendo el reglamento actual, que protege mucho más este tipo de jugadas al equipo que está generando una ocasión de gol, no puede haber un fuera de juego porque, como dice Dionisio, como creo que interpretamos la mayoría, más allá de las ganas que uno tiene de que los árbitros a veces no favorezcan al Real Madrid, pues en este sentido la verdad es que el reglamento no te da ningún argumento para pensar que Rüdiger interviene en la jugada. Insisto, en otros momentos de la historia del reglamento, sí. En este reglamento 2024, no, Rüdiger no interviene. Ojo, ya va. Para que vuelvan a escucharlo y dígame si yo estoy loco. Equipo que está generando una ocasión de gol, no puede ojo con esto. Haber un fuera de juego porque, como dice Dionisio, como creo que interpretamos la mayoría, más allá de las ganas que uno tiene de que los árbitros a veces no favorezcan al Real Madrid, pues en este sentido la verdad es que el reglamento no te da ningún... Más allá de las ganas que tenemos de que los árbitros no favorezcan al Real Madrid, él reconoce que bajo el reglamento el gol está bien anulado, pero fíjense la clase de estupidez que acaba de tirar este hombre. Prácticamente nos está diciendo que el Real Madrid es favorecido por los árbitros, pero es que este tipo es que no ve los partidos, no vio el partido de ayer, el posible penalti a Rüdiger, las dos agresiones que nos... Es que mira, yo te digo una vaina, esto es algo impresionante lo que vive el Real Madrid, enfrentándose a la prensa, además de toda la española, a la de como prensa como ESPN. Es una persecución y una de las cosas más asquerosas y lamentables que seguramente se hayan visto en la historia de los medios de comunicación hacia una institución o hacia una identidad deportiva X. El precio de ser la institución, no voy a hablar ni siquiera de fútbol, más importante de cualquier deporte. Pero es que esto es asqueroso. Es que la otra vez le escuchamos decir: yo soy antimadridista y quiero que siempre pierda el Real Madrid, que me parece bien, no me parece que lo reconozca, pero no es, seguramente no es adecuado teniendo en cuenta que supuestamente ESPN es un medio que maneja la imparcialidad, que yo creo que eso no existe. Pero es que esto ya me parece demasiado grave. Más allá de las ganas que tenemos de que los árbitros no favorezcan al Real Madrid, había que anularlo. Prácticamente, entonces, no sé, lo que estaba esperando este hombre era que el Madrid le anularan un gol absolutamente legítimo. Es que ya no sé ni qué pensar de esta gente. Prefiero leerlos a ustedes. Háganme saber sus opiniones. No sé si a mí únicamente esto me pareció grave o si realmente estoy exagerándolo un poco. Déjenmelo en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.